Bueno, arrancamos. Bienvenidos. La idea de esta charla es presentar algo que estuvimos estuvimos investigando, porque la verdad que lo charlamos un montón. Posiblemente la presente presencialmente el año que viene, pero bueno, quería probarla este año y ver cómo andaba. Hagan preguntas en cualquier momento que quieran hacer preguntas. Mi idea es dejar tiempo para el final, pero tampoco la probé demasiado la charla y como tiene mucho código, hay que ver cuánto tiempo perdemos en el código. Eso es medio una variable que tampoco se puede probar demasiado por anticipado. Entonces, lo que les decía, con Manu estamos escribiendo este libro de Python en ámbitos científicos y uno de los capítulos es sobre procesamiento en paralelo. También habla de concurrencia y habla de procesamiento asincrónico, pero en parte de la investigación para ese capítulo, para tratar de sacarme algunas dudas y qué sé yo, empecé a investigar unas cositas y Manu me pasó un PDF que él usaba o usa sobre sumar sumar números en serie y en paralelo en C++. Entonces, la premisa es bastante sencilla, lo que él mostraba en ese PDF. O sea, tenés un vector A, tenés otro vector B, y lo sumás elemento a elemento, y eso te termina dando un tercer vector con la suma de cada uno de los números. Eso obviamente uno lo puede hacer serialmente, a elemento número 1, elemento número 2, elemento número 3, o se puede hacer en paralelo, repartiendo en distintos procesadores. Acá no estamos hablando de concurrencia simulada, ni ninguno de esos conceptos por ahí más específicos. Acá la idea es paralelo de verdad. Vamos a llevar, por ejemplo, acá tenemos vectores de 3 elementos, ponemos cada elemento en un procesador distinto y sumamos en 3 procesadores distintos y tenemos el resultado, y ese procesamiento fue hecho en paralelo. Obviamente no tiene sentido hacerlo para un vector de 3 de largo, ¿no? Pero de largo cuánto es, si tiene sentido o no, es parte de lo que nos está mostrando esta charla. Todo el código que voy a mostrar acá, más allá de algunas adaptaciones que hice medio tontas para que entre mejor en la pantalla, digamos, pero son copy-paste de archivos .py y archivos .cpp que están en el directorio de la charla. La charla misma también está en ese directorio. Si van ahí a esa dirección bit.ly/charla vectparal, ahí tienen la charla, tienen el código y pueden ejecutarlo y probarlo en sus máquinas y sacar los números y ver qué pasa. Como detalle, en C++ se compiló de esta manera, que es bastante directo, pero habilitando esto es lo que son los threads en C++, y en Python 3 solamente lo ejecuté con Python 3 sin mayor detalle, a menos que se haya usado alguna biblioteca, como después vamos a ver. Tanto en C++ como en Python medimos de forma muy similar. No solo medimos sumar los vectores propiamente dichos, sino que también medimos el tiempo de creación del vector y el tiempo de liberación de la memoria de ese vector. Y después, si nos queda tiempo y tenemos ganas, hay un slide que más o menos explica cómo es la forma de medición, pero si quieren también pueden ir a verlo al código. Entonces, arrancamos trabajando cerca del hardware, que es lo de C++. Entonces, ¿cómo hacemos para sumar dos vectores en C++? Bueno, acá este es el código muestra, que es bastante simple. Acá lo que estamos haciendo es creando dos vectores, a uno lo llenamos de unos, a otro lo llenamos de 3, ¿sí? Y después creamos un nuevo vector C. Vamos a ver en todos los códigos que vamos a ver, A y B son los vectores origen y C es el vector resultado. Y después, en este caso, llamo a una función que puede ser la función de suma en serie o la función de suma en paralelo. Y le pasamos A, B y C y el tamaño que tienen estos vectores, ¿sí? Obviamente todo esto es bastante dinámico con respecto al tamaño, porque todas las pruebas que hicimos fueron para vectores de distintos tamaños para sacar los números, que vamos a ver las curvas. Entonces, ahí se rompió la tipografía. Bueno. Bien, entonces, fíjense que hay...
Ah, ya sé lo que se le rompió acá. No está en monoespaciado. ¿Se entiende lo que dice? Sí, se entiende perfectamente. ¡Qué embole! Bueno, em, ¿Te puedo entonces, hacer ahí, una perdóname, sí, Facundo, te puedo hacer una preguntita? sí. Vos lo que estás usando ahí es hilos, pero no me mostraste cómo hiciste qué usás como sustrato de paralelización. ¿Usás MPI? Porque yo puedo usar hilos con un solo procesador. No, 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 no. La idea es usar menos hilos que la cantidad, tener muchos procesadores. Vos en tu computadora tenés muchos procesadores. En mi caso, por ejemplo, tengo 16 cores. Y No, yo en mi estas, casa tengo uno solo, y eso se puede ejecutar con uno solo. No, se sí, refiere pero a no, cores. la idea es paralelizar. Si vos tenés un solo Por eso, core, ¿qué no sustrato vas a- usás para paralelizar? Usás MPI entonces. ¿Qué es MPI? Lo, Eh, lo es que me un sistema, parece, es un API para usar varios procesadores. No, 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 no. no. La versión de, no, perdón que me interrumpa, ¿no? Pero la versión de C++ solamente usa las bibliotecas estándar de C++ para el modelo de memoria compartida, digamos. No es MPI, es más bien algo cercano a OpenMP, pero dentro del propio C++ en la librería estándar. Ajá, está. Ahí va. claro, me parece que está confundiendo procesador con core, ¿no? Es una unidad de procesamiento. Claro, exacto. No, no entramos en el detalle de si es un core, si es un procesador o qué. Son dos pedazos de silicio que pueden correr tu proceso en paralelo. Ahí voy, Max, ¿me esperás? ¿Cómo? Bueno, escuché algo ahí, pero no llegué a entender. Entonces, la idea es, fíjense que definimos una función de suma que recibe el vector fuente A, B y C, los dos vectores fuente y el vector resultado. Después tiene el límite inferior y el límite superior para sumar, no suma quizás todo el vector, sino que suma partes de ese vector. Esta es la función que vamos a llamar desde serie o desde paralelo para que nos vaya sumando todo el vector a lo largo. En el caso serie, que es el que está mostrando el pedacito de código abajo, fíjense que llamamos con el A, el B y el C que tenemos y le decimos de 0 hasta el final. Entonces, ¿qué va a hacer la función sumB? Lo que va a terminar haciendo es sumar todo el vector elemento por elemento. Para la función, para el trabajo en paralelo, vamos a llamar a esta función sumB, perdón, vamos a llamar a esta función sumB, pero vamos a correr en distintos procesadores o en distintos cores del mismo procesador, vamos a llamar a la función sumB diciéndole que sume en distintos bloques o en distintas partes de los vectores. A uno le vamos a decir de 0 a 1000, al otro le decimos de 1000 a 2000, al otro le diremos de 2000 a 3000, al otro le diremos del 3000 a 4000 y ahí sumamos en 4 procesadores, por ejemplo, nuestro vector de 4000 de largo. Esto es como la medición base, ¿sí? En serie, esto es lo que nos tarda, lo que tarda en mi computadora, corrí las cosas un par de veces, digamos, y los números son bastante consistentes. Si crecemos el vector de 1000 a 100 millones, como tenemos ahí, los tiempos van creciendo, las dos escalas son logarítmicas, este gráfico lo vamos a seguir viendo todo el tiempo, así que podemos perder un segundito en entender un poco el gráfico. La idea es el tiempo a la izquierda en el eje Y está en segundos, en el eje X tenemos el largo del vector, y bueno, y ahí vemos, más allá de un detalle, que vemos que de repente se hace más rápido al tamaño, no sé, 6000 o una cosa así, es bastante lineal. ¿Cómo es la suma en paralelo? Bueno, ya se empieza a complicar un poquito el código. Fíjense que el sum b de arriba es exactamente igual, es una copia, estamos usando la misma función, pero abajo la suma en paralelo básicamente lo que hace es agarrar los dos vectores originales, los separa, calcula, fíjense que ahí está llamando bounds, esa es una función que no estoy mostrando acá en los slides, pero que básicamente si nosotros le decimos, tengo un slide, perdón, tengo un vector de 4000 de largo y tengo 8 procesadores, nos dice de 0 a 500, de 500 a 1000, de 1000 a 1500, de 1500 a 2000, o sea, nos marca los bordes como tenemos que cortar los vectores.
Entonces, el código acá en realidad es bastante sencillo. Lo que hacemos es generar un hilo por cada uno de los cores que tenemos, que esas son 8 partes ahí que lo cortamos, y ejecutamos ese vector, perdón, ese hilo llamando a sum b con el A, con el B, con el C y con los límites correspondientes a el hilo que estamos ejecutando. Entonces, el primer hilo ejecutaremos de 0 a 500, el segundo hilo lo ejecutamos de 500 a 1000, el tercer hilo lo ejecutamos de 1000 a 1500, etcétera, etcétera. Después esperamos que todos los islos terminen y liberamos la lista de threads. Los resultados que tenemos midiendo con este código es este. Fíjense que tenemos un pequeño overhead al principio que se nota porque obviamente tenemos una operatoria mayor para sumar, pero después se estabiliza un poco lineal, pero es más rápido, obviamente, sumar en paralelo que sumar de forma serial, pero no tanto, ¿sí? A veces acá hay un poquito, uno también se tendría que preguntar si vale la pena la complejidad de empezar a sumar en paralelo, habiendo estado sumando en serie, porque realmente no es tan más rápido. Discúlpame, Sí. Facundo. Me parece que esa poca diferencia que tenés ahí puede ser que el compilador haya decidido ejecutar tu código usando hilos quizás, o haciendo alguna cosa así. O lo que podrías haber hecho la prueba es... En el serie no te va a ejecutar haciendo hilos, porque tu compilador nunca podría ejecutar tu código de prepo haciendo hilos, porque vos podés tener un código que lo más probable es que tu código no sea thread safe, tu compilador no puede hacer eso. Lo que se podría haber hecho es hacer que el vector en serie se ejecute en un solo hilo, digamos. O sea, obligar, así como vos hiciste la definición de los hilos. Es lo que estoy haciendo, el serie se ejecuta en un solo hilo, el principal, no tiene hilos, es en una sola secuencia. O sea, ¿estás seguro que el compilador no toma esa decisión? Sí. Además, los resultados son consistentes, vamos a seguir viendo la curva. Lo importante es que hayan entendido cuál es la dinámica de cómo se cortan los vectores, cómo se ejecuta la parte en serie, cómo se ejecuta la parte en paralelo que repartimos los vectores y sumamos al vector por partes. Si eso se entendió, podemos seguir y nos metemos en la parte más de Python y que vamos a mostrar distintas formas de lograr lo mismo. ¿Sí? Porque básicamente la metodología es bastante parecida. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, seguimos. Bueno, entonces, saltemos ahora a un poquito más alto nivel. Vamos a trabajar con Python. En Python es muy parecido. Fíjense que tenemos el sum b, que recibe el A, el B y el C, límite inferior, límite superior, y lo que hace es agarra, suma elemento por elemento de los vectores A y B y lo va poniendo en C. En el caso serie es muy sencillo también. Bueno, creamos un vector todo lleno de unos, creamos un vector todo lleno de 3, creamos un vector todo lleno de nones, que es donde vamos a poner el resultado, y ya vamos a sum b, pasándole A, B y C, y igual que en el de C++, de 0 al final. Esto nos va a dar como la medición base de Python para tener las próximas mediciones para poder comparar. Y fíjense que ahí sí estamos como un escalón más arriba, o sea, estamos hablando de una escala logarítmica, o sea, que este escalón más arriba es 10 veces más lento para sumar números, ¿sí? Es sorprendentemente lineal esa curva, pero bueno, los tiempos nos engañan, no nos mienten, digamos. Pero bueno, esa es la parte de medición de Python que ahí tenemos, ¿sí? Es esa línea base. Ahora vamos a tratar de ver distintas formas de sumar en paralelo y comparar con esta línea de base de Python.
Lo primero que probé es threading, justamente, ¿sí? En threading, el código este es muy parecido al de C++, más limpio porque es Python, pero es muy parecido al de C++. Creo los dos vectores, llamo a esta función bounce, que es la que de nuevo me dice de 0 a 500, de 500 a 1000, de 1000 a 500, creo una lista de hilos, ¿sí? Y ejecuto n hilos pasándole, fíjense, el A, el B, y llamando a sum B, pasándole A, B, C, y, yo a ver, esperen que yo acá tenía, si yo hago esto, ¿se ve ahí? Sí, Yo Facu, perfecto. dibujar en la pantalla. Bueno, entonces, ejecuto un B, le paso, bueno, no lo quería tachar tampoco, pero le paso A, B y C, y los dos límites, y se ejecuta esa función. Arranco los hilos, los esperamos, y vemos cuánto tarda. Tarda más que lo serie. ¿Por qué? Porque como Python tiene esto de intérprete, el lock de intérprete que es global, todo lo que sea CPU bound, o sea, lo que es solamente crunchear números, jamás va a ser más rápido en n hilos que en 1, ¿sí? Mientras Python tenga ese GIL, que posiblemente desaparezca en el futuro, pero mientras Python lo tenga, para crunchear números no nos sirve hilos, propiamente dicho. Entonces, evidentemente sabíamos que no iba a ser negocio porque tenemos la misma, usamos un solo procesador, ejecutamos muchos hilos, perdón, no usamos un solo procesador. Usamos muchos procesadores, pero en cada uno de esos procesadores Python no puede ejecutarse concurrentemente. Entonces, al final tenemos uno atrás del otro y es más lento porque estamos agregando costos de switch. Saltemos a procesos. Este código es muy similar al otro, ¿sí? Nada más que estoy, en vez de haciendo threading, estoy haciendo multiprocessing, ¿sí? Entonces, ahora efectivamente estoy creando n procesos, que uno se va a ejecutar cada uno en distintos procesadores, y ahora sí se van a ejecutar en paralelo. ¿Cuál es el problema de esto? Que jamás va a funcionar. Porque cada pedazo de Python en cada procesador por separado va a sumar un pedazo del vector, pero ese pedazo del vector va a quedar en la memoria de ese proceso y no está esa memoria compartida con el proceso original. Entonces, cada pedacito va a sumar una parte del vector, pero eso se pierde, digamos. Así que esta forma realmente no funciona, ¿sí? No va a andar nunca así. Si vamos a separar en distintos procesadores, tenemos que compartir memoria. Entonces, hay una forma de compartir memoria que, fíjense que ahora lo único que estoy cambiando entre estas dos slides es, en vez de crear un vector C, que es una lista de nones, estoy creando un array del módulo multiprocessing, diciéndole que el tipo de dato es enteros de 1 byte y del tamaño dicho. Este array sí es memoria compartida. Entonces, cada procesador cuando escriba en ese array va a estar escribiendo en la memoria compartida del proceso original y el proceso original va a tener todo el vector sumado cuando todos terminen. ¿Se entiende eso? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Estoy yendo muy lento? No, está bien, se entiende perfectamente. Bueno, si nosotros miramos la curva, vemos que es re lento. O sea, es mucho más lento que sumar en serie. ¿Por qué? Bueno, empecé a investigar por qué y porque array está sincronizado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando cada proceso accede a ese array, se bloquea, excluye los otros procesos para que no escriban al mismo tiempo en el mismo lugar. Esta sincronización es un costo alto, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta que en los threads de C++ que nosotros vimos antes, no teníamos esa sincronización. O sea, nosotros podíamos meter la pata, entre comillas, en el programa de C++ si escribíamos al mismo tiempo en los mismos lugares. El código que armamos no lo hace, pero podríamos meter la pata.
Acá sí tenemos, con array tenemos un costo de sincronización y por eso es tan lento. Y encima caemos en tipo de bajo nivel, ya no tengo números de Python, sino que le tuve que decir que, bueno, me uso el tipo de dato B mayúscula, que son números de un byte, un embole. Ahora una cosa, Facundo, vos fíjate, perdóname que la curva, vos fíjate que para bajos niveles de dimensión en los array, fíjate que la complejidad temporal es casi una línea recta, es de tipo 1, Sí, que es un poco lo que uno quiere conseguir en el procesamiento paralelo. O sea, si bien esto para dimensiones altas no me va a funcionar, pero para bajas dimensiones sí. no. Para baja dimensión tarda mucho, tarda muchísimo. Sí, pero yo lo que te quiero decir es que es una de tipo O1, no es de tipo ONP, N elevado a la P. Sí, pero es de tipo 1, pero tan lento que no me sirve tampoco. Bueno, está bien, pero es una acotación que yo te hice, nada más. Está bien, está bien, está bien. Entonces, como no quiero ir al modelo de byte, dije, bueno, ¿y qué pasa si uso una lista compartida? Que es otra cosa que tiene Python en su biblioteca estándar. Entonces, fíjense que acá estoy creando un pedazo de memoria compartida que es una lista compartida. ¿Y qué le pongo? Fíjense, también una lista de ceros. Ahora volví a números de Python. Entonces soy feliz, no tengo más eso de que es un byte, qué sé yo. Tengo esta memoria compartida. Ojo, porque compartir memoria, este módulo, no es tan fácil tampoco de usar. No solo tengo que crear la memoria acá, y bueno, todo este pedazo de código se mantiene igual porque esto no cambia nada de un momento al otro, pero al final tengo que apagar esa memoria compartida, porque si no tengo un segmentation fault. Y antes de apagar esa memoria compartida, tengo que sacar los valores para poder devolverlos para afuera. Más lento, un embole, muy, muy lento. No me sirve trabajar con esto. ¿Por qué? Porque no solo sincroniza la lista compartida, sino que también serializa. Claro, uno es piola y dice, yo quiero un número de Python, yo quiero un número de Python, pero cuando tenés que meterlos en la memoria compartida realmente, tenés que transformar esos números de Python en bytes. Entonces ahí tenés todo un costo que va y viene. No nos sirve. Entonces dije, ahí me hice crujir los nudillos y dije, vamos a hacerlo a mano. A ver, acá hay una memoria compartida que yo podría estar utilizando muy a mano. Y bueno, entonces agarré y, muy parecido al otro, creé la memoria compartida. Tengo todo un montón de laburo acá que ahora vamos a pasar a mostrar. Acá, que ahora lo vamos a pasar a mostrar. Y después, muy parecido a lo que hacía antes, donde tenía que sacar los datos de esa memoria compartida para poder cerrarla y borrarla. Nada más que ahora estoy, para sacarlo, como lo estoy haciendo a mano, estoy usando este módulo struct unpack que justamente me convierte de bytes, como acá fíjense que yo le estoy diciendo tipo de dato B, le estoy diciendo, bueno, convertirme estos 500 bytes en 500 números desde esta memoria compartida. Creo la memoria, la libero. Pero ¿cómo hago todo el laburo? Bueno, todo el laburo es ejecutar una función hija que se va a ejecutar en los distintos procesos y hago, manejo los procesos a mano con fork, o sea, creo, hago s.fork y voy forkeando distintos procesos. Ya no uso más el módulo multiprocessing porque digo, por ahí era eso que era lento, qué sé yo. Y bueno, esto todo es el manejo de esperar que terminen todos los procesos que arranqué, qué sé yo, y efectivamente lo que voy a obtener es que se me va a ejecutar esta función hija en cada uno de los procesadores. Y esa función hija es la que agarra los dos límites, llama a sum b, ¿sí? Como veníamos haciendo antes, y después con el resultado que no deja de ser un resultado local, lo agarro y lo copio adentro de la memoria compartida con también el struct, en vez del pack del unpack, estoy usando pack into, que es la memoria de decir, bueno, agárrame todos estos 1000 números y ponémelos como 1000 bytes en esta posición, ¿sí?, de la memoria compartida. Mucho laburo. Funciona. Y acá vemos algo bastante raro. Eventualmente garpa, si vemos que eventualmente es más rápido que elaborarlo al serial,
pero se llega a ver cuando estoy con muchos números. Al principio es muy, muy lento, pero después empieza, ¿sí? Empecé a ver por qué podía ser que estaba trabajando. Estaba copiando, hay muchas cosas intermedias que se van copiando. Yo creo una lista a partir de otra lista y dijo esto por ahí es caro, vamos a investigar, vamos a tratar de hacerlo distinto. Y modifiqué la función hija, todo el resto quedóme igual con lo del fork, y acá ya no uso más sumb. Acá ya sumo directamente y voy escribiendo en la memoria directamente el resultado que voy obteniendo. Fíjense que ni siquiera convierto, no hago ni un pack ni un unpack. ¿Por qué? Porque como estoy trabajando con enteros, con números que son bytes, de uno de largo, lo escribo directamente en la memoria y funciona. Si yo tuviese número más grande, no funcionaría, pero digo, bueno, este es el caso de hacerlo más rápido, lo más rápido posible, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Y pasa que es muy parecido a la otra, ¿sí? Casi entre las dos forma la otra, que era como más alto nivel y que lo manejaba como vectores y que lo usaba sumb, que ya lo tenía preparado. No tengo realmente una diferencia, es muy las líneas, no sé si se llegan a ver los dos colores, pero los dos colores se pisan muy, muy, muy entre sí. Entonces dije, esto la verdad que no va por ningún lado. Empecé a investigar y descubrí el raw array. O sea, volví al módulo multiprocessing tratando de entender lo que pasaba y encontré este módulo raw array, que es muy parecido al array que habíamos usado, pero adivinen qué no hace el raw array. No sincroniza entre los procesos. Ese costo de sincronización que yo les había hablado justamente es tan grande que hay un tipo de dato que es el array sin sincronización que te dice, cuidado que acá podés mandarte moco, pero si vos haces el código bien, estás bien. Todo el resto de estas funciones es igual a lo que habíamos visto antes. Lo único que estoy usando es, en vez de array, raw array. Y fíjense que ahora sí tengo algo que es bastante más eficiente que el serie cuando el vector empieza a crecer, ¿sí? Acá es donde realmente le empezamos a ganar al módulo serie y obviamente esos fork que había hecho a mano, evidentemente lo que es multiprocessing lo hace mejor que yo a mano, así que no lo tengo que hacer a mano, tengo que usar el módulo multiprocessing, tengo que usar el raw array, que es lo que me está dando la biblioteca estándar, tengo que utilizar eso ahí, ¿sí? Simplifico un poquito el gráfico, este es el mismo gráfico que antes, pero saqué los manuales, ¿sí? Dejé lo que es C++, serie y paralelo, que son esas dos líneas de abajo, y el Python serie, esa línea muy, muy, muy lineal, y lo mejor que habíamos logrado en paralelo. Y acá me puse a pensar, ¿y qué forma podría yo lograr que esto sea más rápido? ¿Sí? ¿Cómo podría obtener eso? Y se me ocurrió, dije, pará, ¿y si uso NumPy? Y si directamente acá, bueno, estoy utilizando una biblioteca externa a la biblioteca estándar, estoy usando NumPy, ¿sí? Pero NumPy es para sumar números. Y digo, bueno, a ver, como veníamos haciendo antes con C++ y con Python, crudo, digamos, hagamos un serie para tener una línea que nos marque después cuánto crecemos o no con el paralelo. Es muy fácil este código, porque acá le digo, dame un vector de n de size de unos, dame uno de 3 y devolveme la suma. No tengo que hacer mucho más, ¿sí? Y cuando me vi esto, vi que era más rápido incluso que C y que C++. O sea, perdón, que C++ en serie y que C++ en paralelo. O sea, incluso en bajos números, la curva crece rara, ¿no? Porque no es ni... nosotros hasta ahora veníamos viendo líneas o curvas más o menos decentes. Ahora esto es una cosa medio rara, pero es siempre más rápido que C++, que el código que nosotros habíamos hecho en C++. Bueno, mira qué bien. Dije, bueno, NumPy en serie. Vamos con NumPy en paralelo. NumPy
tiene, y esto es nuevo en Python 3 también, una forma de trabajar con las memorias, con los buffers, con los buffers de forma más o menos directa. Fíjense que acá vuelvo a crear una memoria compartida, pero acá le digo a NumPy que me cree un array utilizando directamente como buffer esa memoria compartida. Permite estas cosas, y no es que hay que crear el buffer por un lado y después hay que copiar las cosas en la memoria compartida, sino que podemos ser bastante eficientes en este lugar porque usamos el mismo pedazo de memoria. Y muy parecido a, a la parte más complicada de paralelo anterior, tengo que volver a convertir el valor en C, ¿sí? Para antes de borrar la memoria compartida. En el medio, esto es exactamente igual al otro, hago los fork a mano y creo todo a mano, qué sé yo, bla, 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 bla. Y lo que cambia es acá la función hija, que fíjense, lo que hago es, agarro el límite inferior, el límite superior, y directamente, recuerden que estos ya son cosas de NumPy, directamente estoy copiando de un lado, estoy sumando este vector más este vector y lo estoy poniendo como resultado en este otro vector, que como NumPy está utilizando como buffer la memoria compartida, es automáticamente escrito en la memoria compartida, ¿sí? Cuando me di esto, me di cuenta que era un embole. No anda, es re lento y parece empezar a escalar cuando llegamos a 100 millones, pero evidentemente no es la mejor solución. De nuevo, volví a lo complicado y volví a no tener los mejores resultados. Ahora, después dije, ya que estoy utilizando una biblioteca estándar, perdón, ya que me estoy yendo de la biblioteca estándar y estoy utilizando un módulo externo, ¿por qué no utilizo otra cosa que es Dask? Dask es justamente un módulo que a mí me permite trabajar como si fuese que estoy trabajando con NumPy, pero pensado para distribuir entre procesos. Entonces, acá agarro, importo dask.array como DA, y fíjense que acá es muy parecido. Creo el tamaño de chunk, que, o sea, ya me voy de ese modelo de bordes y de 0 a 500, 500 a 1000, sino que básicamente le digo, el chunk es de a 500, y creo, muy parecida a la sintaxis que teníamos antes, un vector de unos y un vector de 3, pero yo ya le estoy diciendo, este vector tuyo ya partímelo de a 500, sumo A más B, y en este momento, esto es una cosa, esta es la magia de Dask, digamos, hasta que no llegamos hasta este momento, Dask realmente no sumó nada, y en el momento que le damos el compute, el tipo desparrama en procesos, junta y me trae el resultado. Dask es mucho más complejo que esto, te permite hacer mil cosas, es más, te permite verlo, cómo suceden en los distintos procesadores y cómo va distribuyendo las tareas. Pero no entramos en este detalle porque nosotros lo que queríamos hacer era sumar dos números. Y fíjense que aunque para vectores chicos es más lento, para vectores ya pasando el 1.000.000 de elementos, es lo más rápido que hay. Es más rápido que, este es Dask, es más rápido que NumPy a pelo simple, y es más rápido que lo que habíamos escrito en C++. Y obviamente es mucho más rápido que lo que habíamos hecho en Python pelado. Bien. Conclusiones. Paralelizar no es fácil, ¿sí? O sea, uno puede agarrar y decir, para que le partís en hilo y lo ponés y calculás y volvés y ya está, pero hay un montón de cosas a pensar. Si la memoria es compartida, la memoria no es compartida, si tenés que serializar, si tenés que sincronizar, cómo lo repartís, cómo vas y venís. No es trivial, ¿sí? Tiene muchos detalles intuitivos que nosotros decíamos, no, pero acá yo cuando analizaba los códigos, acá esto tiene que ser re lento porque estoy copiando, yendo, viniendo, que yo, y después era rápido, porque lo hacía sin hacer eso y me quedaba igual de rápido.
Nosotros en general, cuando queremos hacer cosas rápidas con Python, sabemos que tenemos que usar bibliotecas que usan compilado abajo, como decir NumPy. La típica frase que yo siempre uso, que es que no sumes matrices. Si tenés que sumar matrices, si tenés que multiplicar matrices, nunca hagas matrices con listas de Python. Usa NumPy porque está compilado abajo y te va a ser rápido. Lo que está aprendiendo o validando en esta charla es que usar esas bibliotecas que están compiladas abajo es más rápido que si nosotros mismos escribimos en un lenguaje de bajo nivel compilado. O sea que, llevándolo a esa frase, es, si querés multiplicar matrices, no escribas nunca código del C++ o en C que compila matrices. Usá NumPy para compilar matrices porque va a ser más rápido que el código que vos escribas en C o en C++. No sé si vale la pena entrar en cómo medimos, pero yo preferiría que, no sé si alguien tiene preguntas. Acá está la URL del libro que estamos escribiendo con Manu. Y esa es ese @ Facundo Batista es mi cuenta de Twitter por si quieren hacerme preguntas por ahí, después si se acuerdan de algo o tienen alguna pregunta. Pero tenemos 9 minutitos más por si, 8 minutitos más por si me quieren hacer una pregunta, quieren hacer preguntas ahora. Sí, una acotación cortita. Yo me acuerdo que en el 2011, cuando fui al FAMAF, hicimos un experimento parecido, pero en CUDA, con una Fermi. Viste que hay C++, NVIDIA tiene un C++ propio, con un API propio. Sí. Y me acuerdo de que se conseguía, aún con altos niveles digamos, de complejidad, se conseguía un nivel de complejidad computacional de un tipo O1. Porque veo que vos no, te faltó la prueba más de fuego, que es CUDA. Procesar en GPUs. Procesar en GPUs. Sí, pero no, porque la idea es, la idea acá era aprender a paralelizar en Python. Ah, bueno, está bien, está bien. Perdón la pregunta, perdón la acotación. No, no hay problema, no hay problema. ¿Podemos decir, Facu, que otra vez que Python es más rápido que C o es demasiado? No, que el C que vos usás desde Python es más rápido que el C que vos podrías escribir. Así que no escribas C, usa Python. Perfecto. Che, y una que por ahí me la perdí porque justo fui a abrir la puerta, por ahí lo dijiste. En el primer ejemplo de Python en serie, creo, vos generabas la lista llena de nones. ¿Por qué la generabas llena de nones? Y porque yo tengo que generar la lista llena de algos. O sea, yo tengo la lista llena de unos, de 1000. Y tengo la lista llena de 3 es, de 1000, de largo, digamos. O sea, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, y después si yo lo que quiero hacer es, sumo el primer 1 con el primer 3 y lo pongo en la primera posición del C, yo ya tengo que tener la lista C creada. ¿Sí? Yo tengo que poder hacer C, corchete 0, corchete igual a la suma de los otros dos. Yo la podría inicializar en 0, pero es como que ya le estoy metiendo un número y prefiero ponerle none, que sé que es como... Si después tengo un número ahí es porque fue el resultado de la suma, y si no, es que no modifiqué ese C cuando estuve sumando. Bien, está bien. Está bien. No resolvería el problema ir apendeando a la lista C. No quiero hacer eso, porque eso es... ahí me está cambiando el modelo a lo que estábamos haciendo con C++. Perfecto, listo. Y me está cambiando el modelo de una forma importante, porque si yo acá digo, pido una lista de 1.000.000, Python realmente va a agarrar, va a decir, bueno, necesito una lista de 1.000.000, va a calcular cuánta memoria tiene y se la va a pedir al sistema operativo en una sola vez. En cambio, si vos decís, bueno, agregame de a uno, más allá de que Python no pide memoria por cada elemento que vos le agregás, sino que tiene un algoritmo de que va creciendo como de asaltos, igual vas a tener n
pedidos de memoria al sistema operativo, y ahí como que ya estoy cayendo en una trampa que no tengo que caer. Pedir memoria es muy caro. Pensá que cada vez que pedís memoria, tu proceso va a salir del procesador, va a entrar al sistema operativo, va a hacer lo que tenga que hacer, y por ahí después no volvés vos, vuelve la planilla de cálculo que estaba atrás. Ok. Ahí tenemos una mano levantada de Santiago Mosca. Sí, Y dale. sí. Son dos preguntas en una. La primera es, cuando probaste paralelo, ¿fue siempre con los 16 núcleos? 8. Con los 8. Sí. No, Si se fijan en el código, ojo si lo van a correr ustedes, en el de Python estoy preguntando la cantidad de cores que tengo y uso la mitad. ¿Sí? Eso más que nada porque como yo iba a medir y por ahí hacía otras cosas en la computadora, para no estar usando los 16 cores al mismo tiempo y cualquier cosa que toque la computadora me iba a molestar la medición. Entonces uso la mitad de los cores. En el código de C++ le clavo un 8 a mano porque no sabía cómo preguntar la cantidad de cores que hay en la computadora. Pero si ustedes van a probar esto mismo en sus computadoras, fíjense, por ahí, si tienen, no sé, supongamos que tienen 4 cores. Python va a usar automáticamente 2 y vayan al código de C++ y póngale un 2 ahí o mejórenlo para que lo calcule automáticamente. Sí, la cosa era esa, si había habido alguna prueba de también cómo escalaba con la cantidad de núcleos, a ver si las curvas Esa tenían prueba no la hice. tendencia. Y la otra es como una lección, entonces, digamos, uno, según el tamaño del vector que tenga que operar, puede escribir dos veces la función, una vez NumPy y otra vez Dask, ¿no? Como lección. Claro, sí, pero incluso esto es interesante hasta como conclusión general, hasta incluso si trabajas en C. Fíjense que en C++, en este se ve en este que es el más, en el que tengo como el resumen de los dos. ¿Sí? Usamos el raw array, supongamos que no vamos a NumPy. Fíjate que hasta 1.000.000 de elementos, o hasta, no sé, 500.000 elementos, es más rápido hacerlo a serie que preocuparte en hacerlo multiprocesador. Y en C++ lo mismo. En C++ hasta 300.000 elementos, más o menos, que no sé cuál es el número ahí, no te conviene hacer hilos. Entonces, si vos decís, wow, porque tengo que procesar acá, ¿cuánto tenés? 100.000 elementos. Y no sé si meter así, porque uno dice, hago hilos y me va a andar más rápido. Por ahí no. Esto es, ¿viste, lo que yo decía de los detalles intuitivos? Por ahí 100.000 elementos, hace la cuenta así, a lo bruto y va a andar mejor. Gracias. Ahí hay una pregunta en el chat de Ángel, pero no sé, Ángel, si lo querés hacer directamente con micrófono, así es más directo, ¿puede ser? Tenemos una preguntita más, así que Ángel, Esa. cerramos con la tuya. Por ahí no le anda micrófono. ¿Me la lees? Ah, sí. Dice, bueno, no sé si está en el scope, pero ¿y celery? No sé qué es celery. En ese caso de la suma igual y no es mejor el caso. En este caso de la suma igual, no sé, no entiendo muy bien cómo está redactado. Pero digamos, dice que el procesamiento es complejo. Celery nos podría distribuir y al final se estaría paralelizando el proceso casi hasta el infinito y juntar los resultados. No sé lo que es Celery. ¿Vos sabés? Celery es un sistema de administración de tareas que se utiliza mucho en Django. Ah, Pero es mucho, muy complejo y tiene sentido para cuando son tareas complejas. Cuando vos decís, recibís, por ejemplo, te haces una página web y recibís un coso para procesar y eso dispara 4 tareas, que uno manda un mail, el otro, no sé, rota una imagen, el otro hace cosas así muy caras, y donde el costo de la administración de tarea es siempre mucho menor que la tarea puntualmente. En este caso, como las tareas son relativamente sencillas, Celery sería un overhead absurdo. En todo caso, siempre es más fácil hacerlo a mano, va a ser más rápido hacerlo a mano. Lo que pasa es que Celery es muy fácil de usar para esto. Hola Facundos, ¿me escuchan? Soy Ángel. Sí. Justo la pregunta era porque nosotros recién estamos teniendo un problema de que teníamos que procesar mucha información muy rápido y bueno,
la manera que encontramos de hacerlo era poner un montón de VPS y mandarles, o sea, los workers de Celery, y mandarles pues chunks de un vector muy grande. Y pues bueno, el tema ahí es que para juntar los resultados es donde se tarda un poco, pero quería saber tu Bueno, opinión de es eso. que ahí tenés, el problema es que tenés básicamente un costo de distribución y de la fuente, digamos, y de rejunte del resultado muy alto. Entonces, la única forma de que garpe eso es que lo que vos mandás sea muy grande. O sea, la tarea que vos distribuís sea muy cara. Y es un poco lo que charlábamos la otra vez con Manu también. Acá hay que entender que estamos sumando números. Entonces, si yo agarro un pedazo de 100.000 o sea, agarro un vector, supongamos que tengo el vector de 100 millones, ¿no? Y lo parto, como veíamos, en 8 partes. Yo agarro 12 millones y medio de números, los mando para un lado, sumo esos números y devuelvo el resultado. Y al final estoy moviendo 12 megabytes de un proceso al otro y la tarea es sencilla. Esto sería totalmente, no sé si totalmente distinto, pero nos cambiaría un poco el paradigma si, por ejemplo, vos mandaras, por decir, eh, eh, un número largo y tenés que calcular los dos primos que dan como resultado ese número largo, por decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el número largo son un kilobyte que lo mandás muy fácil entre dos procesos y después cada proceso va a estar una hora trabajando. Entonces ahí también tenés ese costo, la relación entre el costo de llevar la información a donde se computa y volver a traer el resultado, ¿sí? Con respecto a cuánto se tarda en ese cómputo. Vale. Bueno, gente, me tengo que ir corriendo. Muchas gracias. Espero que haya servido este pensar en voz alta. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por Twitter ahí, o al Twitter del libro también que tenemos con Manu. Y bueno, nada, muchas gracias.